Amados hermanos y hermanas, hay momentos en los que una persona puede estar tan ocupada con la rutina diaria que no percibe lo que está ocurriendo dentro de su propia vida espiritual. Por eso, antes de que llegue el 12 de agosto, quiero invitarte a hacer algo diferente, detenerte, examinar tu corazón, no porque una fecha tenga poder por sí misma, sino porque cualquier momento puede convertirse en una oportunidad decisiva para volver nuestra mirada hacia Dios. Lo que voy a compartir contigo hoy está basado en principios bíblicos sobre vigilancia, arrepentimiento, fe, obediencia y preparación espiritual. Y si has estado distraído, desanimado o esperando una respuesta, quizá este sea precisamente el momento de volver a escuchar con atención. A lo largo de los años de ministerio, he aprendido una verdad importante. Dios obra en tiempos y temporadas, pero también llama a su pueblo a permanecer preparado. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Josué recibió instrucciones específicas. Antes de que cayeran los muros de Jericó, hubo un periodo determinado, un patrón que seguir y una obediencia que debía mantenerse. Nada de aquello significaba que el calendario tuviera poder en sí mismo. Significaba que el pueblo debía estar atento, obediente y dispuesto a actuar cuando llegara el momento. Y ese principio sigue siendo relevante para nosotros. Algunas personas que escuchan este mensaje pueden estar atravesando una etapa en la que necesitan tomar una decisión importante. Otras quizá llevan mucho tiempo orando por su familia, por su futuro, por sus finanzas o por una situación que parece no cambiar. Y otras pueden encontrarse espiritualmente cansadas, distraídas o desanimadas. Por eso las palabras de Jesús siguen siendo tan importantes: velad y orad. No podemos controlar todo lo que ocurrirá mañana, pero sí podemos decidir cómo estará nuestro corazón cuando llegue. Hoy quiero mostrarte varias claves que pueden ayudarte a prepararte espiritualmente antes del 12 de agosto. No se trata de convertir esa fecha en una superstición, ni de afirmar que automáticamente ocurrirá algo extraordinario ese día. Se trata de utilizar estos días como una oportunidad para examinar nuestra relación con Dios y preguntarnos si realmente estamos escuchando, obedeciendo y viviendo de acuerdo con aquello que profesamos creer. Y quiero comenzar con una de las claves más importantes, porque si ignoramos esta, muchas de las demás pueden perder su sentido. La Escritura declara en Amós 3:7, «Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Este pasaje nos recuerda algo poderoso. A lo largo de la Biblia, antes de muchos acontecimientos importantes encontramos instrucciones, advertencias y llamados a prestar atención. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Estás escuchando? ¿O tu vida se ha llenado de tanto ruido que ya resulta difícil distinguir aquello que realmente merece tu atención? Vivimos rodeados de información. Tenemos teléfonos, televisión, redes sociales, responsabilidades, preocupaciones económicas, trabajo, conversaciones y noticias compitiendo constantemente por nuestra mente. Podemos pasar horas escuchando las opiniones de otras personas y, al mismo tiempo, dedicar apenas unos minutos a permanecer en silencio delante de Dios. Ese desequilibrio puede afectar profundamente nuestra vida espiritual. Recuerdo temporadas durante mis años de ministerio en Corea en las que sentía con gran claridad que debía actuar de determinada manera. Aquellas experiencias me enseñaron la importancia de no ignorar una convicción simplemente porque resulte incómoda o porque nuestra agenda esté llena. Job 33 verses 14-15 declara que Dios habla de una manera y de otra, aunque el ser humano muchas veces no lo perciba. Incluso menciona los sueños y las visiones nocturnas. El principio aquí merece nuestra atención. Podemos estar tan ocupados que una advertencia pase delante de nosotros y ni siquiera la reconozcamos. Quizá alguna vez hayas despertado durante la noche pensando intensamente en una situación. Tal vez hayas sentido inquietud antes de tomar una decisión. Quizá algo dentro de ti te haya llevado a reconsiderar ciertas palabras, una relación, un viaje,
un negocio o una elección importante. Eso no significa que cada pensamiento, sueño o sensación sea necesariamente un mensaje sobrenatural. La sabiduría cristiana requiere discernimiento, oración y comparación con las Escrituras. Pero tampoco deberíamos vivir de una manera tan acelerada que nunca examinemos seriamente aquello que está ocurriendo dentro de nosotros. Por eso la primera clave es aprender a discernir. No reaccionar impulsivamente. No convertir cada emoción en una profecía, sino aprender a escuchar con calma, oración y sabiduría. La historia del profeta Elías, en 1 Reyes 19, presenta una imagen inolvidable. Hubo un viento fuerte, después un terremoto y luego fuego. Sin embargo, el relato dice que el Señor no estaba en aquellas manifestaciones. Después llegó una voz apacible y delicada. ¡Qué enseñanza tan importante! Muchas personas buscan a Dios únicamente en lo espectacular. Esperan una señal impresionante. Esperan algo extraordinario. Esperan una experiencia imposible de ignorar. Pero muchas de las decisiones más importantes de nuestra vida espiritual comienzan de una manera mucho más sencilla. Una convicción silenciosa, una verdad de las Escrituras que de repente entendemos con mayor claridad, una necesidad profunda de perdonar, una llamada interior a abandonar un hábito o una sensación persistente de que debemos regresar a aquello que hemos descuidado. Por eso quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que permaneciste en silencio delante de Dios? No pidiendo dinero, no presentando una lista interminable de problemas, no hablando durante todo el tiempo, simplemente escuchando. Este es uno de los grandes desafíos de la vida cristiana moderna. Hemos aprendido a hablar mucho durante la oración, pero muchas veces hemos olvidado la importancia del silencio, la reflexión y la atención. Llenamos cada espacio disponible. Si estamos esperando 5 minutos, miramos el teléfono. Si estamos solos, encendemos algo. Si sentimos ansiedad, buscamos una distracción. Y poco a poco perdemos la capacidad de permanecer quietos. Después nos preguntamos por qué nuestra vida espiritual parece distante. Pero quizá el problema no sea que Dios esté distante. Quizá nosotros hemos llenado nuestra mente de tantas voces que ya no dejamos espacio para escuchar. Por eso, durante estos días previos al 12 de agosto, quiero animarte a crear deliberadamente momentos de silencio. No necesitas comenzar con 1 hora. Puedes comenzar con 10 minutos. Incluso 5 minutos pueden convertirse en un ejercicio importante si los utilizas con verdadera intención. Apaga el teléfono. Aléjate de las redes sociales. Busca un lugar tranquilo. Abre las Escrituras. Y di con sencillez: Señor, aquí estoy. Ayúdame a escuchar y a comprender lo que necesito cambiar. Samuel aprendió algo parecido siendo todavía joven. Cuando finalmente comprendió quién lo estaba llamando, respondió: habla, porque tu siervo oye. Esa actitud sigue siendo poderosa. No es una fórmula mágica, es una postura del corazón. Significa decir: no quiero que mis preferencias sean más fuertes que la verdad. No quiero escuchar únicamente aquello que me resulta cómodo. Estoy dispuesto a ser corregido. Y eso requiere humildad. Apocalipsis repite varias veces una frase dirigida a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La repetición es significativa. Tener oídos físicos no garantiza tener sensibilidad espiritual. Podemos escuchar un sermón sin permitir que cambie nada. Podemos leer la Biblia y continuar justificando exactamente los mismos comportamientos. Podemos cantar canciones de adoración y seguir guardando resentimiento contra alguien. Escuchar espiritualmente significa permitir que la verdad produzca una respuesta. Tal vez durante estos días reconozcas que necesitas hablar con alguien. Tal vez debas abandonar una decisión que sabes que no es sabia. Quizá necesites regresar a la oración. Tal vez debas pedir perdón.
O quizás simplemente necesites recuperar la paz y dejar de intentar controlar cada detalle de tu futuro. Si lo que sea, no ignores una convicción simplemente porque exige algo de ti. Pero tampoco actúes desde el miedo. La voz de Dios, cuando es entendida correctamente a través de las Escrituras, no nos conduce hacia supersticiones irracionales. Nos lleva hacia la verdad, la obediencia, el arrepentimiento, la sabiduría, el amor y una relación más profunda con Él. Y esto nos conduce directamente a la segunda clave. No pospongas aquello que sabes que necesitas corregir. Segunda de Corintios 6:2 declara: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La palabra importante es ahora, no mañana, no la próxima semana, no cuando todas las circunstancias sean perfectas. Ahora, una de las trampas más comunes del corazón humano es creer que siempre habrá tiempo después. Algún día voy a cambiar. Algún día voy a perdonar. Algún día volveré a orar. Algún día abandonaré este hábito. Algún día arreglaré esa relación. Pero los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y aquello que parecía temporal termina convirtiéndose en parte de nuestra manera de vivir. Durante décadas de ministerio, he visto personas luchar con esta realidad. Sentían convicción sobre algo, sabían que debían cambiar, pero continuaban esperando un momento más conveniente. Hebreos 3:15 nos recuerda: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez aparece la urgencia del presente. Hoy. Quizá mientras escuchas estas palabras ya sabes exactamente qué área de tu vida necesita atención. Puede ser una relación rota. Puede ser una costumbre que has escondido. Puede ser resentimiento, falta de perdón, orgullo, una doble vida, una decisión poco ética, o simplemente una creciente indiferencia hacia Dios. No necesitas esperar hasta el 12 de agosto para comenzar a corregirlo. Puedes comenzar hoy. La historia de Noé presenta una imagen seria acerca de la preparación. Durante mucho tiempo hubo una advertencia y una oportunidad para responder. Finalmente llegó el momento en que la puerta del arca se cerró. El propósito de esa historia no debería ser producir pánico irracional en nosotros. Debería recordarnos algo mucho más práctico. No debemos tratar las oportunidades de cambiar como si fueran infinitas. Hay conversaciones que debemos tener mientras todavía podemos tenerlas. Hay personas a quienes debemos perdonar antes de que pasen más años. Hay hábitos que debemos enfrentar antes de que produzcan consecuencias más graves. Hay decisiones que debemos corregir antes de que se conviertan en patrones. Por eso, si estos días antes del 12 de agosto pueden servirte para algo, permite que sean un periodo de examen sincero. El arrepentimiento bíblico no consiste únicamente en decir, lo siento. Significa cambiar de dirección. Joel 2:12 llama al pueblo a volver a Dios con todo el corazón. Después añade una expresión muy profunda: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En otras palabras, Dios no busca simplemente una apariencia religiosa, busca sinceridad. Puedes asistir a una iglesia y seguir lejos de Dios. Puedes conocer todas las canciones. Puedes utilizar el lenguaje correcto. Puedes tener una Biblia en casa. Puedes incluso hablar constantemente de asuntos espirituales. Pero ninguna de esas cosas sustituye un corazón verdaderamente rendido. Jesús habló de personas que honraban a Dios con sus labios, mientras su corazón permanecía lejos de Él. Esa advertencia merece ser tomada seriamente. Por eso no quiero que estos días se conviertan simplemente en otra oportunidad para escuchar un mensaje emocionante y después continuar exactamente igual. Permite que haya una transformación real. Pregúntate: ¿qué estoy justificando que sé que debería cambiar? ¿Contra quién sigo guardando resentimiento? ¿Qué conversación estoy evitando? ¿Qué hábito estoy ocultando?
¿Dónde estoy actuando por orgullo? ¿Qué parte de mi vida no quiero entregar completamente a Dios? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero también pueden conducir a una enorme libertad. Porque una de las cosas más agotadoras que una persona puede hacer es intentar esconder constantemente aquello que necesita ser confrontado. Culpa, vergüenza, secretos, errores. Todos ellos se convierten en cargas cuando intentamos manejarlos solos. Pero 1 Juan 1:9 ofrece una de las promesas más consoladoras de las Escrituras. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que el arrepentimiento no termina en condenación, termina en restauración. No vienes delante de Dios simplemente para escuchar todo lo que hiciste mal. Vienes porque existe misericordia, existe perdón, existe la posibilidad de comenzar nuevamente. Por eso, antes del 12 de agosto, busca un momento de verdadera quietud. Pídele a Dios que examine tu corazón. No esperes a que una crisis te obligue a hacerlo. No esperes a que una relación se destruya. No esperes a que las consecuencias de una mala decisión sean imposibles de ignorar. Hazlo voluntariamente, mientras tienes oportunidad, mientras puedes tomar decisiones con claridad, mientras puedes pedir perdón, mientras puedes cambiar de dirección. Y cuando reconozcas algo que necesita ser entregado, no intentes justificarlo. Confiesa con sinceridad. Toma las medidas necesarias para cambiar y confía en la misericordia de Dios. Pero hay otro obstáculo que debemos enfrentar, porque incluso después de escuchar en arrepentirnos, podemos quedar paralizados por una fuerza que domina a millones de personas cada día: el miedo. Y esa es nuestra tercera clave: romper el acuerdo que hemos hecho con el miedo. El miedo es una experiencia humana real. Puede aparecer cuando enfrentamos incertidumbre, enfermedad, problemas económicos, conflictos familiares o decisiones cuyo resultado desconocemos. Pero la Escritura nos llama repetidamente a no permitir que el miedo gobierne nuestras decisiones. Segunda de Timoteo 1:7 declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Observa el contraste: miedo por un lado, poder, amor y dominio propio por el otro. Eso significa que el objetivo no es fingir que nunca sentimos miedo. El objetivo es impedir que ese miedo se convierta en nuestro amo. Desde el principio de las Escrituras, encontramos al ser humano luchando con el temor. Después de pecar, Adán dijo que tuvo miedo y se escondió. Y desde entonces, el miedo continúa intentando empujar a las personas hacia el mismo lugar: esconderse. Esconderse de oportunidades. Esconderse de responsabilidades. Esconderse de conversaciones difíciles. Esconderse de decisiones necesarias. El miedo pregunta constantemente: ¿y si fracaso? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si nada cambia? ¿Y si mi oración nunca recibe respuesta? ¿Y si el futuro resulta peor de lo que imagino? Esas preguntas pueden aparecer en nuestra mente, especialmente durante la noche, cuando estamos cansados y nuestros problemas parecen más grandes. Pero existe una diferencia entre experimentar un pensamiento de miedo y construir nuestra vida alrededor de él. No tienes que aceptar cada pensamiento que entra en tu mente como si fuera una verdad. Puedes examinarlo. Puedes confrontarlo. Puedes preguntarte si está basado en hechos o simplemente en ansiedad. Y sobre todo, puedes compararlo con las promesas en principios de las Escrituras. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. La promesa no dice que nunca enfrentaremos dificultades. Dice que no las enfrentaremos solos. Esa diferencia puede transformar completamente nuestra manera de caminar hacia el futuro. Y mientras nos acercamos al 12 de agosto, quiero que recuerdes precisamente esto: no permitas que una fecha,
una predicción, un problema económico, una noticia, una enfermedad o una situación familiar te empujen hacia el pánico. Tu preparación espiritual debe producir claridad, no terror. Debe acercarte a Dios, no convertirte en esclavo de la ansiedad. Debe fortalecer tu fe, no alimentar supersticiones. Porque la verdadera fe no consiste en negar la realidad. Consiste en mirar la realidad sin olvidar quién es Dios. Porque la verdadera fe no consiste en negar la realidad. Consiste en mirar la realidad sin olvidar quién es Dios. Y precisamente ahí comienza una de las batallas más importantes de nuestra vida espiritual. Decidir qué voz tendrá mayor autoridad sobre nosotros. La voz del temor o la verdad que encontramos en la palabra de Dios. A lo largo de mis años de ministerio, he vivido momentos en los que las circunstancias parecían completamente contrarias a aquello por lo que estábamos orando. Hubo presiones económicas, oposición, incertidumbre y situaciones que, desde una perspectiva humana, parecían imposibles de resolver. En esos momentos tuve que tomar una decisión muy concreta. ¿Iba a permitir que lo que veía determinara todo lo que creía? ¿O iba a mantener mi confianza en Dios mientras enfrentaba responsablemente la realidad? Esa decisión sigue siendo necesaria hoy. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras importan porque muchas veces revelan aquello que hemos permitido establecerse en nuestro corazón. Si todos los días repetimos, nada va a salir bien. Todo está perdido. No existe solución. Mi familia nunca cambiará. Mi futuro está destruido. Poco a poco comenzaremos a vivir de acuerdo con esa desesperanza. Pero hablar con fe tampoco significa repetir frases positivas como si fueran fórmulas mágicas. Significa aprender a hablar de una manera coherente con nuestra confianza en Dios. En lugar de decir, no tengo ningún problema, cuando claramente sí existe uno, podemos decir, este problema es real, pero no voy a permitir que destruya mi esperanza. En lugar de negar una dificultad económica, podemos decir, voy a actuar con sabiduría, voy a hacer lo que está en mis manos, y voy a confiar en Dios durante este proceso. En lugar de fingir que una enfermedad no existe, podemos buscar atención adecuada, cuidar nuestro cuerpo, orar y negarnos a permitir que el temor controle cada momento de nuestra vida. Eso es una fe madura. Por eso quiero pedirte que examines las palabras que has estado utilizando últimamente. ¿Qué has estado diciendo acerca de tu familia? ¿Qué declaras constantemente acerca de tu futuro? ¿Cómo hablas de ti mismo? ¿Qué dices acerca de tus problemas cuando nadie más está escuchando? Si descubres que el miedo se ha convertido en el lenguaje dominante de tu vida, es momento de cambiar ese patrón. Segunda de Corintios 10:5 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no somos completamente indefensos frente a nuestros pensamientos. Un pensamiento puede aparecer sin que lo hayamos invitado, pero eso no significa que debamos alimentarlo. El miedo puede tocar la puerta de tu mente, pero no tienes que convertirlo en huésped permanente. Puedes detenerte y preguntar, ¿esto es verdad? ¿Tengo pruebas de que ocurrirá? ¿Estoy imaginando el peor escenario posible? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la manera en que debo enfrentar esta situación? Ese ejercicio puede cambiar profundamente nuestra forma de responder. Así que, durante estos días antes del 12 de agosto, renuncia conscientemente a vivir gobernado por el miedo. Puedes orar con palabras sencillas. Señor, no quiero tomar mis decisiones desde el temor. Dame sabiduría para enfrentar aquello que es real, valor para hacer aquello que debo hacer, y paz para confiarte aquello que está fuera de mi control. Eso es mucho más poderoso que alimentar constantemente escenarios catastróficos. Y cuando comenzamos a vivir así, aparece una nueva clase de valentía. No una valentía basada en nuestra propia fuerza. No una confianza arrogante que dice que nada malo puede sucedernos.
sino una seguridad profunda que afirma, pase lo que pase, no voy a caminar solo. Ahora llegamos a la cuarta clave, y esta es especialmente importante porque he visto a muchas personas perder oportunidades valiosas simplemente porque estaban completamente distraídas cuando necesitaban prestar atención. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Observa la responsabilidad que aparece en esas palabras. Guarda tu corazón. Eso implica intención. No podemos permitir que cualquier cosa entre constantemente en nuestra mente y esperar que nuestra vida espiritual permanezca intacta. Aquello que vemos, escuchamos, repetimos y consumimos, termina influyendo en nosotros. Jesús advirtió en Lucas 21:34 que nuestros corazones podían quedar cargados con los excesos y con los afanes de esta vida, haciendo que un momento importante llegara inesperadamente. Este principio es extraordinariamente relevante para nuestro tiempo. Muchas personas no están necesariamente alejadas de Dios porque hayan decidido rechazarlo. Simplemente están distraídas, están cansadas, están saturadas. Tienen tantas cosas ocupando su atención que apenas queda espacio para aquello que realmente importa. Y la distracción es peligrosa, precisamente porque rara vez parece peligrosa. No llega diciendo, voy a destruir tu vida espiritual. Puede llegar como una discusión que ocupa tu mente durante días. Puede ser una carga excesiva de trabajo. Puede ser una dependencia constante del teléfono. Puede ser pasar horas desplazándote por redes sociales, comparando tu vida con la de otras personas. Puede ser consumir noticias hasta vivir permanentemente preocupado. Incluso puede ser algo aparentemente bueno que ha comenzado a ocupar un lugar desproporcionado en tu vida. Poco a poco, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. La oración se vuelve rápida y superficial. La lectura de las Escrituras queda para cuando tengamos tiempo. El silencio desaparece. Y después de semanas o meses viviendo así, nos preguntamos, ¿por qué sentimos tanta distancia interior? La historia de Marta y María en Lucas 10 nos ayuda a comprender este problema. Marta estaba ocupada sirviendo. Lo que hacía no era malo. De hecho, estaba realizando una tarea útil. Pero María se sentó a los pies de Jesús para escuchar. Marta terminó frustrada porque sentía que estaba haciendo demasiado mientras María permanecía allí. Entonces Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Observa cuidadosamente el problema. Marta no estaba cometiendo un pecado escandaloso. Estaba ocupada. Ese era precisamente el peligro. Podemos estar tan ocupados haciendo cosas buenas que terminemos descuidando lo esencial. Podemos trabajar para nuestra familia y dejar de hablar con nuestra familia. Podemos servir en una iglesia y descuidar nuestra relación personal con Dios. Podemos construir un negocio buscando seguridad económica y terminar perdiendo nuestra paz. Podemos pasar tanto tiempo intentando mejorar nuestra vida que ya no tenemos tiempo para vivirla. Hebreos 12:1-2 nos anima a dejar todo peso y el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Observa que el pasaje no habla únicamente de pecado, también habla de peso. Hay cosas que quizá no sean malas en sí mismas, pero que se han convertido en demasiado pesadas para nosotros. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué peso necesitas dejar? ¿Qué está consumiendo una cantidad excesiva de tu atención? ¿Qué actividad te deja constantemente agotado, pero no produce nada significativo? ¿Qué conversación, aplicación, preocupación o hábito está robando el tiempo que necesitas para cuidar tu vida espiritual? Durante mis primeros años de ministerio, experimenté temporadas en las que las demandas relacionadas con la iglesia eran tan grandes
que incluso la oración podía quedar desplazada por la actividad. Eso me enseñó una lección difícil. Es posible estar ocupado haciendo cosas relacionadas con Dios y aún así descuidar nuestra relación con Dios. La actividad religiosa no sustituye la intimidad espiritual. Por eso tuve que aprender a proteger el tiempo de oración, reflexión y comunión con Dios. Porque cuando ese fundamento se debilitaba, todo lo demás terminaba sintiendo las consecuencias. Jesús utilizó repetidamente dos palabras juntas, velar y orar. En Marcos 13:37 dijo, «Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad». Prestar atención forma parte de la vida espiritual. Por eso, mientras se acerca el 12 de agosto, reduce deliberadamente parte del ruido. No necesitas desaparecer del mundo. No necesitas abandonar tus responsabilidades. No necesitas tener miedo de utilizar un teléfono o mirar las noticias. Se trata de recuperar el equilibrio. Pregúntate qué merece realmente tu atención. Sé intencional con aquello que permites entrar en tu mente. Dedica tiempo a las Escrituras. Ora. Descansa adecuadamente. Habla con tu familia. Resuelve aquello que puedas resolver. Y deja espacio para escuchar. Permite que tu corazón sea como una tierra preparada, libre de tantas espinas y distracciones que puedan ahogar aquello que Dios quiere producir en ti. De esa manera, cuando llegue cualquier momento importante, no solamente el 12 de agosto, estarás espiritualmente despierto, presente y preparado. Ahora llegamos a la quinta clave: renovar nuestra obediencia a Dios. Primera de Samuel 15:22 contiene una de las declaraciones más conocidas sobre este tema. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Samuel pronunció estas palabras al rey Saúl. Saúl había realizado actos religiosos, pero no había seguido completamente la instrucción que había recibido. Y aquí encontramos una verdad fundamental. La actividad religiosa nunca puede utilizarse como sustituto de la obediencia. Podemos orar mucho y continuar ignorando algo que sabemos que debemos corregir. Podemos dar generosamente y seguir tratando mal a nuestra familia. Podemos asistir regularmente a una iglesia mientras nos negamos a perdonar. Podemos hablar públicamente de nuestra fe y actuar de manera completamente diferente cuando nadie nos observa. Dios no busca únicamente nuestras actividades, busca nuestro corazón y nuestra obediencia. A lo largo de las Escrituras, vemos repetidamente esta conexión. Cuando Dios habló con Abraham, lo llamó a caminar delante de él. Cuando habló con Israel acerca del pacto, la obediencia ocupó un lugar central. Éxodo 19:5 dice, «Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro». Esto no significa que ganemos nuestra salvación realizando buenas obras. La salvación cristiana está basada en la gracia de Dios recibida mediante la fe. Pero la obediencia es una consecuencia natural de una fe genuina. Si decimos que confiamos en Dios mientras deliberadamente ignoramos todo aquello que nos pide cambiar, existe una contradicción que debemos enfrentar. Durante muchos años he visto personas orar fervientemente por un cambio mientras se aferraban a una conducta que sabían que estaba dañando su vida. Pedían restauración familiar mientras se negaban a pedir perdón. Pedían estabilidad económica mientras actuaban irresponsablemente con el dinero. Pedían paz mientras continuaban alimentando conflictos. Pedían dirección mientras ignoraban principios que ya conocían. Y por eso quiero preguntarte algo directamente. ¿Existe algo que sabes que debes hacer y todavía no has hecho? ¿Hay alguna conversación que Dios ha puesto repetidamente en tu corazón? ¿Debes reconciliarte con alguien? ¿Debes abandonar una práctica que sabes que no es correcta? ¿Debes cumplir una responsabilidad que has estado evitando? Jeremías 7:23 registra estas palabras. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo.
y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Esa última frase es importante, para que os vaya bien. Los mandamientos de Dios no deberían entenderse simplemente como una colección de restricciones destinadas a hacernos la vida más difícil. Los principios bíblicos sobre honestidad, fidelidad, perdón, dominio propio, generosidad y amor existen porque conducen hacia una manera de vivir más sana y coherente con nuestra fe. El enemigo quiere presentar la obediencia como una prisión. Pero muchas veces aquello que realmente nos encadena son las consecuencias de nuestra propia desobediencia. Piensa en el joven rico de Marcos 10. Llegó delante de Jesús con una vida aparentemente ejemplar. Había guardado los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, Jesús identificó un área específica y todavía dominaba su corazón. Cuando recibió una instrucción que tocaba precisamente aquello a lo que estaba más apegado, el joven se marchó triste. Había llegado muy cerca. Había hecho muchas cosas correctamente, pero cuando la obediencia tuvo un costo personal, retrocedió. Y ahí aparece una pregunta incómoda para todos nosotros. ¿Obedecemos únicamente cuando resulta conveniente? Porque es fácil hablar de obediencia cuando coincide con nuestros deseos. La verdadera prueba aparece cuando obedecer significa renunciar al orgullo, cuando significa pedir perdón primero, cuando significa devolver algo que no nos pertenece, cuando significa decir la verdad aunque pueda costarnos, cuando significa terminar una relación dañina, cuando significa actuar con integridad aunque nadie pudiera descubrir nuestra falta, cuando significa escoger el camino correcto en lugar del camino fácil. Mientras nos acercamos al 12 de agosto, utiliza estos días para revisar seriamente esas áreas. Quizá necesites renovar un compromiso que has abandonado. Tal vez has descuidado el servicio. Quizá has dejado de ser generoso. Puede que exista una relación que necesita reconciliación. O quizás sabes que debes tomar una decisión nueva que exige fe y valentía. Primera de Juan 2:3 enseña que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. La obediencia no compra el amor de Dios. Es una respuesta a ese amor. Jesús mismo nos dejó el ejemplo supremo en Getsemaní, cuando enfrentando el sufrimiento que tenía delante, oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Ese es el corazón de la obediencia. No significa que nunca tengamos deseos propios. Significa que finalmente estamos dispuestos a someter nuestros deseos a algo mayor que nosotros mismos. Recuerdo haber enfrentado decisiones importantes relacionadas con el ministerio en las que diferentes personas me aconsejaban tomar caminos distintos. Algunas recomendaciones parecían razonables. Sin embargo, cuando después de oración, reflexión y discernimiento tenía claridad sobre aquello que debía hacer, aprendí que no podía permitir que el miedo sustituyera la obediencia. Y muchas veces el fruto solo apareció después de haber dado ese primer paso. Por eso, antes de que llegue el 12 de agosto, haz un inventario sincero delante de Dios. Pregunta: Señor, ¿hay algo que sé que debo hacer y todavía estoy evitando? ¿Existe alguna parte de mi vida que todavía intento controlar completamente? ¿Hay algo que necesito entregar? Y cuando tengas claridad, actúa con sabiduría. No esperes una emoción perfecta. No esperes que todo el miedo desaparezca. No esperes que todas las personas comprendan tu decisión. Si aquello que debes hacer está claramente alineado con la verdad, la sabiduría y los principios de las Escrituras, da el paso necesario. Porque la obediencia de hoy puede preparar el terreno para aquello que veremos mañana. Y esto nos lleva a la sexta clave: posicionar nuestra fe para recibir, en lugar de limitarnos a esperar pasivamente. Existe una diferencia importante entre esperar en Dios y simplemente no hacer nada. Muchas personas dicen: estoy esperando que Dios cambie mi situación, pero mientras esperan, no preparan nada, no cambian nada y no toman ninguna medida responsable.
La fe bíblica no es pasividad. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe mira más allá de aquello que está visible en este momento. Pero eso no significa que ignore la responsabilidad. Marcos 11 enseña acerca de creer cuando oramos. La fe comienza a prepararse incluso antes de ver el resultado. En los primeros días del ministerio en Corea, necesitábamos prácticamente todo: un lugar, sillas, un púlpito y recursos básicos para comenzar. Aprendí entonces que no podía limitarme a decir, espero que algún día suceda. Teníamos que orar específicamente. Teníamos que saber para qué estábamos creyendo. Y también teníamos que prepararnos responsablemente para utilizar aquello que estábamos pidiendo. Ese principio puede aplicarse a muchas áreas. Si estás orando por una mejora económica, pregúntate si estás preparándote para administrar mejor el dinero cuando llegue. Si estás orando por una oportunidad laboral, ¿estás desarrollando las habilidades necesarias? Si estás pidiendo restauración familiar, ¿estás trabajando también en tu capacidad de perdonar, escuchar y comunicarte? Si estás orando por una vida más saludable, ¿estás dispuesto a cambiar algunos hábitos? La preparación no reemplaza la oración. La preparación demuestra que tomamos seriamente aquello por lo que estamos orando. Segunda de Reyes 3 presenta una imagen extraordinaria de este principio. Los ejércitos de Israel, Judá y Edom estaban atravesando una situación desesperada por falta de agua. Entonces el profeta Eliseo dio una instrucción inesperada. Debían llenar el valle de zanjas. Piénsalo. No había lluvia. No veían nubes. No tenían evidencia visible de que el agua estuviera a punto de llegar. Sin embargo, debían preparar espacio para recibirla. Después, el agua llegó y llenó las zanjas. La imagen es poderosa. ¿Has cavado tus zanjas? En otras palabras, ¿has preparado espacio para aquello que estás pidiendo? Muchas personas quieren una oportunidad, pero no están preparadas para aprovecharla. Quieren crecimiento, pero no quieren asumir nuevas responsabilidades. Quieren reconciliación, pero siguen aferradas al resentimiento. Quieren un cambio financiero, pero continúan con los mismos hábitos que produjeron parte del problema. Quieren una puerta abierta, pero no están preparándose para atravesarla. Santiago 2 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Eso no significa que nuestras acciones compren las bendiciones de Dios. Significa que la fe auténtica normalmente produce movimiento. Piensa también en la mujer con el flujo de sangre de Marcos 5. Había sufrido durante 12 años. Había gastado sus recursos buscando ayuda. Pero cuando escuchó acerca de Jesús, no permaneció simplemente esperando desde lejos. Dijo que si lograba tocar su manto sería sana. Entonces avanzó entre la multitud. Extendió la mano. Actuó de acuerdo con aquello que creía. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva». Su fe produjo movimiento. Y ese es el desafío para nosotros. No te limites a esperar que algo cambie. Pregúntate qué paso responsable puedes dar hoy. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Cambia el lenguaje de desesperanza. Haz planes. Prepárate. Aprende. Perdona. Organiza. Corrige. Da el primer paso que esté dentro de tus posibilidades, mientras confías en Dios para aquello que no puedes controlar. Romanos 4:17 describe a Dios como aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso, durante estos días previos al 12 de agosto, posiciona tu corazón, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. No necesitas fingir que ya tienes aquello que todavía no ha llegado. Pero sí puedes comenzar a vivir preparado para responder correctamente cuando llegue una oportunidad. Cava las zanjas. Prepara el terreno. Haz espacio. Porque la fe no solamente pregunta,
¿cuándo llegará? También pregunta, ¿estaré preparado cuando llegue? Y ahora llegamos a la séptima clave, una que toca directamente algo profundamente importante: cubrir a nuestro hogar con oración. La historia de Noé contiene una imagen significativa. Cuando llegó el momento de entrar en el arca, Génesis 7:1 registra estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca. La protección no estaba enfocada únicamente en Noé como individuo. Su familia estaba involucrada. Y esto nos recuerda que nuestra vida espiritual nunca existe completamente aislada de las personas que viven a nuestro alrededor. Dios se interesa por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestros padres, por las relaciones dentro del hogar. Durante muchos años he observado personas que desarrollan una disciplina espiritual individual muy fuerte, pero casi nunca oran intencionalmente por los miembros de su propia familia. Y eso merece nuestra atención. Porque el hogar es uno de los lugares donde más necesitamos paciencia, sabiduría, perdón y oración. Las tensiones familiares pueden afectar prácticamente todas las demás áreas de nuestra vida. Cuando existe conflicto constante en casa, resulta difícil concentrarse en el trabajo. Cuando un hijo atraviesa problemas, los padres sienten esa carga. Cuando un matrimonio está herido, las consecuencias emocionales pueden extenderse durante años. Por eso nuestra oración no debería limitarse únicamente a nuestras necesidades individuales. En Hechos 16:31, cuando el carcelero de Filipos preguntó ¿qué debía hacer para ser salvo?, recibió esta respuesta: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. El mensaje de esperanza no debía terminar con un solo individuo, debía alcanzar también su hogar. Job también nos ofrece una imagen de intercesión familiar. El primer capítulo explica que Job se levantaba temprano y presentaba ofrendas pensando en sus hijos. Su preocupación espiritual no se limitaba a sí mismo. Intercedía por ellos. Y aquí encontramos una responsabilidad importante para padres, madres, esposos, esposas y cualquier persona que tenga seres queridos bajo su cuidado. No podemos controlar todas las decisiones de nuestra familia. No podemos obligar a nadie a creer. No podemos manipular a nuestros hijos para que tomen determinadas decisiones. Pero sí podemos orar por ellos. Podemos ser un ejemplo. Podemos hablar con sabiduría. Podemos bendecir en lugar de destruir con nuestras palabras. Podemos crear un ambiente en el hogar donde la fe no sea solamente algo mencionado los domingos, sino una realidad visible en nuestra manera de tratarnos unos a otros. Y durante estos días antes del 12 de agosto, quiero animarte especialmente a recordar a tu familia en oración. No desde el miedo, no imaginando que algo terrible necesariamente ocurrirá, sino desde el amor, la responsabilidad y la esperanza. Porque una familia que aprende a orar junta también aprende a llevar sus cargas de una manera diferente.